Ajá, ahora sí. ¿Cómo va? Buenas noches. Eh, Gracias por los cálidos comentarios. ¿Cómo andan? Tic, tic. A ver qué dicen. Señor de las mangas de la camisa. Ok. Eh, ¿Qué intro? Sí, estamos con Charlie a full. Hay que hacer algo con la cuarentena, queridos. Hacer alguna cosa que sirva para algo. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Felicidades en este. Gracias a todos por sus saludos de cumpleaños. Vamos a ver si hablamos un poco de algunas estupideces, para variar. Para variar, a ver cómo salen estas cosas. Para los que no me conocen, están en el Facebook equivocado. Para los que sí me conocen también. Y quería hablar un poco de esto hoy. ¿Sí? Un poquitito respecto a prosocial. Nadie tiene la más pálida idea de qué es prosocial. Nótese que no dije nadie tiene la más puta idea de qué es prosocial, lo cual está bueno. Van a seguir diciendo feliz cumpleaños y todo eso. Gracias, es una buena cosa. Y quería compartir con ustedes un poco respecto a esto, respecto a prosocial. Que de nuevo es algo que casi nadie conoce. Es algo bastante desconocido dentro de lo que es psicología. Es medianamente conocido dentro de lo que es las ciencias contextuales y prácticamente ignorado en todo el resto de la psicología. ¿Me están escuchando bien? ¿Qué onda? Sé que tengo siempre un retraso, tengo unos 15 segundos, así que entre que preguntan algo o dicen algo y yo lo recibo pasa un ratito. Así que estoy esperando. Estoy esperando a ver si alguno de ustedes me dice, sí, estamos vivos y estamos escuchando o... Perfecto, bien, ahí ya me respondió. Ok, entonces vamos a hablar un poco de prosocial y ver si se nos cae alguna idea. Cosa que es bastante improbable. Ante todo, si tenemos que empezar por algún lado, yo empezaría por esto. Empezaría por qué carajo es prosocial. Eh, Creo que ante todo tendríamos que decir que prosocial es una intervención para mejorar la eficacia de grupos. Es una plataforma o un programa de intervención, si quieren, diseñado para mejorar la eficacia de los grupos, para mejorar la cooperación, la colaboración dentro de grupos. Em, Creo que no sé dónde corno he dejado el libro de prosocial. Esperen, por acá. Es este libro. La intervención está basada en ese libro. En realidad el libro resume la intervención. El libro fue publicado a finales del año pasado, creo que en agosto, septiembre del año pasado, así que lo que estamos viendo es algo bastante reciente, muy, muy, muy nuevito. Pero sin embargo tiene su historia y ha tenido mucho impacto en todo el mundo. Básicamente de lo que se trata ProSocial es un programa de intervención para fomentar la cooperación, la colaboración dentro de grupos que está basado en varias cosas. Por un lado está basado en los desarrollos de la politóloga Elinor Ostrom, que vamos a ver en un ratito de qué se trata. Está basado en aportes de ciencia de la evolución y está basado en ciencia conductual. Así que una vez más seguimos hinchando las pelotas con el conductismo. Vamos a ver si podemos hablar un poco de esto. No tengo ni idea de cuánto tiempo me va a llevar esto. Yo dije como hasta las 10, pero puede ser menos, puede ser más. Veremos qué demonios pasa. ¿Y por qué corno? ¿Por qué corno? O sea, ¿por qué demonios hablar o por qué demonios hacer una intervención para mejorar la cooperación o la colaboración en grupos? Y hay una cosa que es esto.
La especie humana es una especie colaborativa. Los seres humanos, si tuviéramos que señalar alguna característica, en los últimos años ha aparecido una y otra vez evidencia y teorías, hipótesis señalando hacia el mismo lugar, apuntando hacia el mismo lugar, que es quizás nuestra fortaleza más grande, quizás nuestra característica más distintiva en tanto especie, es la capacidad de colaborar que tenemos, la capacidad de cooperar que tenemos. Lo dicen, esto dice, lo que estamos viendo acá lo dice Michael Tomasello, que en un paper se llama El animal ultrasocial, dice esto: llamar a los humanos animal social es correcto, pero no del todo preciso. El término alternativo más afortunado sería algo más específico, como animal cooperativo. Y es interesante esto porque conocemos la definición del hombre como animal social. Y cuando digo el hombre digo la humanidad, perdón. Ahora, decir que el hombre es un animal social, que la humanidad, la especie humana es social, está bien, pero no es decir demasiado. Quiero decir, las gallinas son sociales, los lobos son sociales, hay un montón de animales que tienen sociedades, que tienen jerarquías y que trabajan juntos, pero dentro de los mamíferos es el grado de cooperación que tenemos los seres humanos con otros individuos de nuestra especie con los cuales no compartimos parentesco es inédito. Es inédito dentro de los mamíferos. No hay ningún mamífero que coopere a la escala que lo hacemos nosotros. Incluso si vemos si vemos los primates, si vemos los chimpancés, por ejemplo, los primates grandes, los gorilas y demás, no vamos a encontrar ni por asomo el grado de cooperación que podemos encontrar en los seres humanos. Sí, podemos encontrar, sí, una manada de lobos que caza juntas, seguro. Pero el grado de cooperación es bastante limitado y bastante limitado además a relaciones de parentesco. Nosotros, en cambio, cooperamos completamente por fuera de relaciones de parentesco. Cooperamos con personas que no tienen nada que ver con nosotros si quieren biológicamente, genéticamente. Pequeño tema, sí. Es un temita chiquitito, pero muy interesante. Siempre me ha fascinado una cosa con respecto a esto, cuando empezamos a indagar la literatura. Y esto que me parece tan fascinante es esto. Sí, es medio creepy, pero lo que estoy señalando es, miren su propio ojo. ¿Sí? La parte blanca del ojo se llama la esclera. La parte blanca del ojo es muchísimo más prominente en los seres humanos que en cualquier animal. Si ustedes ven sus mascotas, por ejemplo, van a ver que en general la parte del ojo no se ve, la parte blanca del ojo no se ve. Y hay una hipótesis que la pueden googlear, se llama la hipótesis del ojo cooperativo. Los seres humanos, aparentemente, esta es la hipótesis, seguimos la dirección de la mirada. Y tener un contraste blanco en el ojo, tener la bolita del ojo y un contraste blanco alrededor, permite mucho más fácilmente hacer esto. Y que ustedes sepan a dónde estoy mirando. Los primates, en general, siguen la dirección de la cabeza. Si un primate está mirando a otro, va a mirar a donde mueva la cabeza. ¿Sí? Si hace esto o si hace esto. Nosotros vamos a mirar simplemente a donde mueva los ojos. Entonces, hay algunas hipótesis de que, justamente la hipótesis del ojo cooperativo, de que este rasgo es una forma de cooperar, es una forma de comunicarse con otros más efectivamente, es una forma más rápida de dirigir la mirada de otro hacia otro lugar y poder establecer un foco compartido. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos online todavía? Porque por ahí cuando dejan de escribir cosas yo digo, me quedé solo y estoy hablando solo y estoy... El único tema es que yo hago esta pregunta y tengo que hacer tiempo durante algunos segundos hasta que alguien dice, sí, estamos escuchando. Vamos a asumir que sí. Online, ok, gracias. Gracias, Guille.
Ah, entonces, piensen en todo lo que hacemos, piensen en todos los desarrollos que tenemos ahora. Dependen de una manera u otra de nuestra capacidad de trabajar juntos. Digo, Internet, por ejemplo, pero también la capacidad de construir un edificio, la capacidad de buscar una vacuna para una pandemia, la, cualquier actividad, cualquier empresa humana requiere de la colaboración. Y todo lo que hemos logrado, incluso la cultura es una forma de colaboración, una forma de transmisión de conocimientos. Ah, entonces, ahora me están diciendo todos que sí, que están. De hecho, hay una idea que este artículo que yo les contaba de esto, del animal cooperativo, de llamar como lo propio del ser humano como animal cooperativo, el mismo año fue publicado otro artículo muy interesante, y si quieren leer algo de eso es muy interesante, que se llama La cooperación vino primero. Y la idea es esta. Si nosotros tenemos que enumerar lo distintivo de la especie humana, tendríamos que estar hablando de tres características. Hay tres cosas características de la especie humana. La primera cosa es la cooperación. El hecho de cooperar. Para buscar un símil a cómo cooperamos los seres humanos, tenemos que salir del reino de los mamíferos e irnos a los insectos, a las abejas, a las hormigas. Son los únicos animales que cooperan en una escala similar a la de los seres humanos, pero cooperan incluso con menos flexibilidad. Los roles son menos flexibles, nuestros roles son mucho más flexibles. Entonces, la cooperación es la primera característica distintiva. La segunda característica distintiva que tenemos es la cognición. Sí. Digamos, de manera general, todo lo que es verbal, todo lo que son procesos verbales, el razonamiento, bla, 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 bla. Y en tercer lugar, la cultura. El hecho de que tenemos cultura y transmitimos. Nosotros tenemos, si quieren, nuestras características distintivas son estas tres cosas y el grado de desarrollo que estas tres cosas tienen. Y en el paper que les digo, que es este que está ahí abajo, después lo pueden buscar como Cooperation Came First, la cooperación vino primero, en 2014. Lo que dicen es, la cooperación es lo que da origen a estas cosas. Tenemos lenguaje porque cooperamos. Y el lenguaje aparece, el lenguaje y la cognición aparecen como un fenómeno de potenciar algo que ya estaba pasando, que era la cooperación, que era el trabajar en manada, trabajar en tribu. Y la cultura aparece de nuevo como subsidiaria de eso, pero siempre es la cooperación. Siempre es nuestra capacidad de trabajar juntos. Siempre me ha parecido fascinante eso, como que toda nuestra psicología, nuestra cultura está al servicio de eso. Después, por supuesto, una vez que aparece la cognición puede estar al servicio de un montón de otras cosas, podemos usarla para otras cosas. Una vez que está la cultura podemos usarla para otras cosas. Pero aparece la hipótesis de ese lugar y me parece que es una muy linda forma de pensarlo. Y Javi, me acabas de mandar una... Estoy viendo a Javi Mandil que me acaba de poner una pregunta larguísima. Escúchame, déjame terminar la clase, Javi. Está Javi Mandil ahí que le paso un cariño, que me hace una pregunta larga. Y después yo la veo. Déjame terminar. Vamos a verla en un ratito. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Javi, mira si yo voy a tener una opinión al respecto. No tengo una opinión al respecto. Javi pregunta qué pasa con los primatólogos que estudian cooperación en primates. Y lo que voy a decir es esto. Fíjate en el artículo de Tomasello, porque hay un desglose de lo que son esas investigaciones y vas a encontrar lo mismo. Los primates, los grandes primates, no cooperan en la medida en que cooperamos nosotros. Generalmente se trata de una cuestión de reciprocidad, como te ayudo si me ayudas, pero no la asimetría muchas veces que exhibimos nosotros para cooperar, donde muchas veces cooperamos aun cuando no haya ninguna retribución a la vista. Entonces el grado, lo retan a Javi en los comentarios, el grado en que cooperamos es distinto. Pero realmente, Javi, creo que te va a gustar mucho el artículo de Tomasello. Está linkeado ahí, si no después escribo y te lo paso. Pero es muy, muy interesante esa literatura. La literatura comparativa siempre es muy interesante para estas cosas. Pero entonces, nada, el punto es este. Por un lado es nuestra principal característica, pero al mismo tiempo podemos ubicar hoy que
que nuestros principales desafíos como especie tienen que ver con la dificultad que estamos teniendo de cooperar a gran escala. Somos excelentes cooperando a cierto nivel, como grupos pequeños, porque la hipótesis es esta. Los seres humanos evolucionamos dentro de grupos pequeños. Grupos de 50, 150, 500 personas, no más que eso. Y tribus, si quieren. Durante miles de años evolucionamos dentro de tribus y hoy estamos enfrentados con un panorama distinto, un panorama que nos exige lidiar con mucho más que 50, 150 o 500 personas. Y la mayoría de nuestros problemas hoy, los problemas, los desafíos globales, los que nos van a reventar, digamos, son problemas que tienen su raíz en nuestra dificultad para cooperar a gran escala. Quiero decir, cosas como el cambio climático, ¿sí? Está pasando. La pérdida de hábitats, la pérdida de especies vinculadas a lo mismo. Las crisis financieras globales, la que se nos viene, las que hemos tenido, la desigualdad de ingresos, que de nuevo es un problema a nivel mundial, las guerras comerciales, las pandemias como esto, incluso problemas aparentemente individuales, tales como la obesidad, tales como la depresión. Podemos rastrear, no sé si su causa necesariamente, aunque en algunos casos creo que sí, pero sí al menos podemos rastrear que la dificultad para resolverlos es una dificultad para cooperar. Y lo estamos viendo de manera dolorosa. Lo estamos viendo de manera dolorosa con lo que está pasando hoy, con la cuarentena y demás, en donde la dificultad para coordinar respuestas globales de manera rápida ha llevado a la muerte de un montón de personas afectadas por un virus que podría haber sido al menos frenado un poco antes o desacelerado un poco antes, pero hemos tenido dificultades para con eso y vamos a seguir teniendo dificultades porque esto va a llevar a problemas económicos globales y de nuevo vamos a necesitar acciones coordinadas para esto y en un ratito vamos a ver por qué, con un poquito de suerte. Los mandriles cooperamos como los bonobos. Sí, algo así. Y de paso, hola Marcial, que está, mi gente de Humberto. Entonces, la cooperación, sin embargo, a pesar de que es una característica propia, desde un punto de vista evolutivo es bastante extraña, si lo miramos desde cierto lugar. Y quiero hablar un poquitito de esto, porque sucede lo siguiente. Si ustedes se acuerdan de básicamente cómo les explicaron la teoría de la evolución cuando estaban en el colegio, si tuvieron suerte, para darles un panorama completamente erróneo, pero como una idea general, ¿sí? La idea general, si por ahí recuerdan cómo funciona esto, es los organismos tienen variaciones en rasgos, ¿sí? Cada organismo, los diferentes individuos tienen variaciones en rasgo. Por ejemplo, si hablamos de jirafas, las jirafas tienen variaciones en el rasgo del largo del cuello. Variaciones naturales, algunas jirafas un cuello más largo, un cuello más corto y un montón de variaciones en un montón de otros rasgos, ¿sí? La altura, el tamaño, el peso, la velocidad, la musculatura, el color y un montón de otras cosas. Lo que sucede ahí es, y la hipótesis, como nos han enseñado la teoría de la evolución, es, están estos rasgos que son parte natural de la variación en los organismos y cuando esos rasgos se encuentran con ciertos contextos, con ciertas formas del contexto, como por ejemplo, si estamos en un contexto en el cual hay árboles muy altos, van a ser seleccionados los individuos cuyos rasgos les permitan adaptarse de manera más eficaz al contexto. Entonces, en un caso así, como este de acá, por ejemplo, lo que vamos a tener es, van a predominar las jirafas con el cuello más largo, ¿sí? Si lo que hay es árboles con las hojas muy altas. Entonces tenemos variación, necesitamos variación en los rasgos, selección de los rasgos que
mejores probabilidades de supervivencia dan, y retención, es decir, esos rasgos se transmiten a la siguiente generación. Ahora, la cosa es esta. Sí, esto es básicamente, palabras más, palabras menos, esta es la idea de la teoría de la evolución que nos enseñaron en el colegio. Lo interesante aquí es lo siguiente. Desde este punto de vista, es muy difícil explicar cómo podrían aparecer conductas cooperativas. ¿Por qué? Porque las conductas cooperativas, las conductas altruistas en general, todo lo que sea hacer cosas por otros individuos, no proporcionan ninguna ventaja evolutiva a quien las emite. Si yo doy mi vida por un congénere, eso no me da ninguna ventaja evolutiva. Entonces, ¿por qué demonios se sostendrían rasgos cooperativos? ¿Por qué habría rasgos como el altruismo, la honestidad, lo que llamamos coraje, caridad, solidaridad? Esto puede, digamos, lo podemos decir, lo podemos identificar en los seres humanos, pero también lo podemos identificar en un montón de otras especies. Y el asunto es no tiene sentido, porque no proporciona ninguna ventaja al individuo, no proporciona ninguna ventaja para la supervivencia. Al contrario, muchas veces va en detrimento del individuo que emite estas conductas, que tiene estos rasgos. Ahora, ¿por qué corno entonces subsistirían estos rasgos? Y esto no es un problema para la teoría de la evolución. Esto lo notó Darwin hace más de 100 años. Hace más de 100 años Darwin notó esto. Y la respuesta es la siguiente. La respuesta es que estamos mirando a la evolución de manera demasiado sesgada. ¿Por qué pasa esto? La evolución opera a múltiples niveles. La evolución, la selección evolutiva, no opera solamente a nivel del individuo, sino que opera también a nivel de los grupos. Es decir, la evolución no solamente va a seleccionar a los individuos más aptos, si quieren, que tienen los rasgos individuales que mejor le ayudan a ese individuo, a ese organismo individual a sobrevivir, sino que la evolución también va a seleccionar, y digo también porque es multinivel esto, va a seleccionar a los grupos que tengan mayores chances de sobrevivir. Yo tengo acá este gráfico, digamos, tengo dos extremos. Por ejemplo, uno es una jirafa, que es social de todos modos, y el otro es una abeja. Y la abeja es un muy buen ejemplo de esto, porque una abeja, por ejemplo, para defender a su colmena, pica a un atacante y se muere. Sí, las abejas cuando pican se mueren. Ahora, no tiene ningún sentido si lo miramos desde un punto de vista individual, porque morirse por la colmena no permite que yo pase mi material genético, se acaba conmigo, pero sí tiene sentido cuando lo miramos desde el punto de vista del grupo. Sí tiene sentido cuando lo miramos desde el punto de vista del grupo. Si tenemos un grupo de individuos que se actúan de esta manera, que tienen estas conductas que podríamos llamar altruistas, entonces lo que vamos a tener es un grupo que tiene mayores chances de sobrevivir que un grupo que no. Es un poco para darles un ejemplo. De Erickson, desarrollo psicosocial, sí. Esto es otra cosa igual, no estamos ahí con Erickson, pero sí. Pero entiendo el punto. Para dar un ejemplo es lo siguiente, es la diferencia entre seleccionar a Messi, como llamar una selección a Messi, o llamar a un grupo de personas que juegan muy bien al fútbol juntas, ¿sí? A un grupo de jugadores de fútbol. Y esto es notable porque lo vemos en los mundiales. Muchas veces tenemos, en los mundiales hay selecciones compuestas por individuos que por sí solos cada uno, digo los mundiales de fútbol, pero lo podemos encontrar en casi todas las cosas donde hay selecciones deportivas, que a veces tenemos individuos que por sí son muy buenos, son excelentes, son los mejores en su área, pero cuando los ponemos a todos juntos, el desarrollo es más bien mediocre. Y por otro lado tenemos equipos que, si bien no están compuestos por los mejores del mundo, hacen un papel muy muy digno. ¿Por qué?
Porque de nuevo, al igual que la evolución no opera en un solo nivel, esto es lo mismo. Estamos seleccionando rasgos versus seleccionar grupos. Y esto va a proporcionar, son distintas estrategias. No es que una es mala y la otra es buena, son distintas estrategias que van a estar sucediendo en la selección evolutiva. Estoy escuchando que están aplaudiendo en el barrio. En Argentina a las 9 de la noche aplauden como una muestra de solidaridad para con los médicos y con todo el personal de salud, digo no los médicos, todo el personal de salud que está ayudando en medio de esta crisis. Si me dejan darles un ejemplo bastante dramático, y lo que sigue por ahí es un poquito fuerte, así que si quieren cerrar el PowerPoint, la clase, o minimizar el PowerPoint, seguimos otro ratito, pero les aviso. La Copa Davis en tenis es el caso. No tengo la puta idea cómo funciona el tenis. Yo tendría que es un deporte individual. Yo hablaba de los deportes grupales porque es donde tiene sentido. Con el tenis no tengo la más pálida idea de cómo funcionaría. Un ejemplo es este, y yo quisiera hablar de las gallinas de William Muir. Vamos a hablar de gallinas, hablemos de gallinas, y hablemos de algo que ha pasado con gallinas, de un experimento que involucró gallinas. William Muir es un criador y científico que hace unos cuantos años se puso la tarea de tratar de seleccionar, criar selectivamente gallinas que tuvieran mayor rendimientos en términos de huevos, ¿sí? De huevos, gallinas ponedoras, ¿sí? Y William Muir probó dos estrategias, ¿sí? Hay dos estrategias que él llevó a cabo para testear esto. Ustedes saben cómo funcionan los criadores, sea como los criadores que hacen razas de perros o de gatos o de cualquier otra cosa. Lo que hacen es hacer que se reproduzcan los individuos que tienen ciertos rasgos. Si yo quiero un perro con la trompa ciñata y que tiene dificultades para respirar, lo que hago es cruzar solamente, permitir que se reproduzcan solamente los perros que tienen la nariz muy chata, y de esa manera voy potenciando el rasgo a lo largo de las generaciones. Entonces, esa es básicamente la estrategia que usan los criadores. Y William Muir dijo, ok, vamos a hacer esto, vamos a ver qué estrategia podemos usar para criar gallinas que den el mayor rendimiento posible en términos de huevos. Gallinas ponedoras. Y lo que hizo fue lo siguiente, él usó dos estrategias. La primera estrategia era esta. Él tenía varias jaulas con 9 gallinas cada una. Taca, 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 taca. Varias jaulas, no recuerdo en este momento cuántas eran. Y la primera estrategia que él tuvo, pero no es la primera, la estrategia 1 fue tomar a los individuos, las gallinas individuales que más huevos producían. Entonces tomó de cada jaula tomó las gallinas más productivas, las puso en otra jaula y hizo que esas gallinas fueran las que iba a reproducir, las que iba a criar. Entonces, todas las gallinas que más reproducían, las que más huevos producían, las puso todas juntas, las hizo criar, volvió a repetir el proceso, 5 generaciones, ¿sí? 5 generaciones de seleccionar a las gallinas más productivas, como 5 generaciones de seleccionar al Messi de cada equipo de fútbol, ¿sí? Entonces, con las gallinas de coso, segunda generación, de esa segunda generación tomaba las más productivas, hacía una tercera generación, de esa tercera generación las más productivas. Se entiende más o menos la lógica, ¿no? Y esta fue la estrategia que podríamos llamar estrategia A. Ahora, Muir probó otra estrategia. Y la segunda estrategia fue la siguiente. La segunda estrategia fue seleccionar las jaulas de gallina. Yo les dije que estaban en jaulas de 9. Seleccionar las jaulas de gallinas que más producción tuvieran. Entonces, si había 3 grupos de gallinas, lo que hacía era reproducir a las gallinas de esta jaula. Y las hacía criar. Nuevamente tenía un montón de pollitos.
y los ponía en jaulas separadas y nuevamente los pollitos que más rendimiento tuvieran los hacía criar y así durante 5 generaciones. ¿Sí? 5 generaciones de seleccionar a los individuos más productivos, 5 generaciones de seleccionar los grupos de gallinas, las jaulas de gallinas más productivas. Y lo que pasó es esto. Vamos a ponerlo en grande esta vez, porque ahí. Cuando lo que vamos a ver es el resultado de la selección de los grupos más productivos versus el resultado de la selección de los individuos más productivos después de 5 generaciones. Esta es una foto de las gallinas que fueron seleccionadas por grupos. ¿Sí? 9 gallinas en su jaulita poniendo huevos. Estas es la foto de las gallinas que fueron seleccionadas de manera individual, que seleccionaron a los individuos más productivos. Esta es la diferencia. Así es como funciona la teoría de la evolución, solamente que de manera espontánea y a largo plazo. Lo único que hizo fue seleccionar con distinto criterio. Seleccionar al grupo más productivo, seleccionar a los individuos más productivos. Y de nuevo, noten la diferencia. En la jaula de este lado, la de allí, hay solamente 3 gallinas porque las otras 6 fueron asesinadas por estas 3. Mientras que las otras, las que tenemos el grupo acá, están las 9 y de nuevo, si las ven de cerca, están sanas, gorditas, se las ve bien, tienen plumas. Fíjense que las otras no tienen plumas casi, están completamente hechas pelota. ¿Qué pasó? Cuando Muir seleccionaba los individuos más productivos, las gallinas más productivas, las gallinas que más huevos ponían, que ponían más huevos que las demás, a menudo lo lograban porque atacaban a las otras. Digamos, tomaban el primer lugar en alimentarse, picoteaban a las otras, entonces eran más productivas, eran gallinas psicópatas si quieren. Entonces lo que hizo Muir con la crianza selectiva fue ir potenciando, así como con un perro, vamos seleccionando un perro que tenga la nariz cada vez más chata. Con esto acá lo que hizo Muir fue ir seleccionando ciertos rasgos que de manera individual hacen que una gallina ponga más huevos que otras, pero de manera grupal tiene este problema. Se mataron. Literalmente se mataron. Las otras, en cambio, seleccionar los grupos de gallina dio lugar a gallinas bastante más mansas, bastante más amables entre sí, gallinas que no se atacaban entre sí, y de hecho estas gallinas, las de este lado, eran muchísimo más productivas en términos de huevo. Las jaulas de gallinas, la selección por jaulas producía muchísimo más rendimiento en términos de huevo. Digo, más allá de qué tan a favor o en contra estén del consumo de huevos y de la crianza de gallinas, esto es un ejemplo de cómo funciona la teoría de la evolución. Sí, esto es un ejemplo de cómo funciona la evolución y todo eso. Y lo que tiene este ejemplo es que es particularmente dramático. Es muy visible la diferencia. Hay algunas investigaciones también muy interesantes con respecto a la crianza de lobos y cómo la selección de rasgos de conducta afecta a rasgos biológicos, pero nos iríamos demasiado de temas. Es un ejemplo que se usa mucho, es muy, muy visitado justamente por esto, porque es un ejemplo muy dramático de la diferencia, del efecto que tiene la selección entre individuos o la selección entre grupos. Entonces, lo que hay un par de biólogos que escribieron un artículo hace un tiempo. No, esto está en un libro. Esto que les voy a mostrar está en un libro y es esto, y me parece que es muy muy lindo. Y es esto: el egoísmo derrota al altruismo dentro de los grupos. Los grupos altruistas derrotan a los grupos egoístas. Todo lo demás es comentario. Un grupo de un individuo egoísta
puede obtener ventajas dentro del grupo, pero un grupo de individuos que cooperan, un grupo de individuos altruistas, va a derrotar todas las veces a un grupo egoísta. Dicho de otra manera, si yo tuviera que armar un seleccionado de fútbol, no estaría eligiendo a los mejores jugadores, estaría eligiendo los mejores equipos. Estaría eligiendo a los mejores equipos, no a los mejores jugadores. Y estaríamos usando un criterio evolutivo para para hacer un seleccionado de fútbol, lo cual vendría siendo una buena cosa, como que alguna vez quizás hasta logramos que algo del presupuesto de fútbol vaya para ciencia. Sería algo fantástico. Sí, esta es la cita. Este es David Sloan Wilson y Herbert Wilson. Y Wilson, son dos Wilson distintos. Wilson, nada que ver con el Wilson de Tom Hanks, que andaba con coronavirus encima, pobre Tom Hanks, pero creo que ya anda mejor. Todo lo demás es comentario. Todo lo demás es comentario. Esto es así. Si quieren llevarlo a términos un poco más psicologizantes, un individuo psicópata puede derrotar a como va a tener ventaja con respecto a un individuo altruista, pero un grupo de psicópatas no va a ninguna parte. Seguimos chupando y vamos para adelante. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Esto viene a cabalgarse. Tengamos esto como ahí. ¿Sí? La cooperación, los grupos cooperativos pueden tener ventaja, pueden ser seleccionados evolutivamente, pueden proporcionar ventajas evolutivas. Cooperar puede tener ventajas evolutivas. Y esa es la ventaja evolutiva que nosotros tuvimos, la cooperación. Trabajar de manera cooperativa. Ahora, si avanzamos un poco, nos vamos a encontrar con un problema. Y ese problema es un problema que ha aparecido dentro de la teoría económica y que tiene muchos años. Es una cosa bastante conocida, hace muchos años ya, que tiene que ver con lo que se llama la tragedia de los comunes. O la tragedia de los bienes comunes o de los recursos comunes, como quieran llamarlo. Y esta es una situación que suele darse cuando un grupo de personas, y acá ya nos movemos a personas, salimos de la evolución y vamos a pensar en seres humanos, de lo que pasa cuando un grupo de personas trabajan de manera cooperativa hoy, lo que suele suceder con nuestros contextos modernos. Y esto es de finales de principios del 50. La teoría de los comunes fue formulada creo que en 1946 o 49. No me acuerdo si era un 9 o un 6. Una de dos. A nadie le importa igual, pero importa. La tragedia de los comunes se puede ejemplificar así. Es una situación. La tragedia de los comunes es una situación cuando un grupo de personas comparte un recurso en común. Esto es lo que se llama un común, ¿sí? Un recurso común o un bien común. Como por ejemplo, un grupo de personas que comparten el acceso a un lago. Si nosotros tenemos un grupo de personas que comparten el acceso a un lago, un grupo de pescadores, siempre me olvido para qué lado tengo que señalar, lo que podemos tener es lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Lo que tiende a pasar, lo que notamos que pasa cuando empezamos a ver esto, es lo siguiente. Cada pescador, cada individuo utilizando el recurso en común, va a sacar del recurso en común. Ahora, pasa esto. Si la extracción, el uso del recurso común se mantiene dentro de cierto límite, el recurso en común puede regenerarse. ¿Sí? Si son peces, por ejemplo, si lo que estamos haciendo es pescar, si pescamos dentro de cierto límite, los peces se reproducen y tenemos la chance de que se sostenga, ¿sí? Que siga sosteniéndose todo esto. Ahora, lo que tiende a pasar, y esta es la tragedia de los comunes, es que las personas actuando en interés personal, por interés personal, van a tender a pescar un poco más. Digamos, si yo soy un pescador y puedo sacar unos pececitos más, va a significar que puedo tener para mi familia unos mangos más a fin de mes. Y el siguiente pescador va a hacer lo mismo, y el siguiente pescador va a hacer lo mismo, y el siguiente pescador va a hacer lo mismo, y el siguiente pescador va a hacer lo mismo. Y cuando nos demos cuenta, lo que va a terminar pasando es que el lago se queda sin peces. Esta es la tragedia de los comunes.
Cuando un grupo de personas administra un recurso en común, que puede ser un lago, puede ser una pastura o puede ser, como dice Verónica, un sistema de salud. Y eso es lo que estamos tratando de lograr con medio de la cuarentena. Lo que va a pasar es que va a tender a sobreutilizarse el servicio. ¿Sí? Porque cada persona actuando por interés propio va a usar un poquitito más, un poquitito más, un poquitito más hasta que el recurso colapsa. Que de nuevo puede ser a no llenar el changuito de alcohol. Sí, es lo que ha pasado con los recursos, es lo que va a pasar si salimos todos como locos a comprar papel higiénico. ¿Ah? Como... ¿Ah? Perdón, necesitaba una toma para eso. Papel higiénico. Esto ha sido un problema clásico, porque ¿cómo administramos nuestros recursos naturales? Somos una nación, ¿cómo administramos nuestros recursos naturales? Porque esto va a pasar. Esto va a pasar, no importa que las personas no necesitan ser malintencionadas. Si yo pongo un grupo de personas con todo el amor del mundo a utilizar un recurso en común, ¿sí? Si abro el libre acceso, lo que va a pasar es esto. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Y esta ha sido una de las grandes preguntas de la economía clásica. Y las soluciones en la economía clásica han sido básicamente dos. La primera solución ha sido la privatización. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Si yo le cedo el recurso a un individuo o una organización para que lo explote, en teoría, esa organización se va a cuidar de hacer mierda al recurso, va a tratar de no hacerlo mierda porque depende de eso. Esa es la idea detrás de la privatización. Se lo doy a una empresa y entonces la empresa, como el bien es propio, como tienen el aprovechamiento exclusivo, lo que va a hacer es tratar de cuidarlo, tratar de que sea rendidor, porque si se le termina la pesca, se le termina el negocio. No sé si hace falta que diga por qué esto no suele funcionar. Básicamente lo que hacen las empresas, las organizaciones y demás, o incluso los individuos a los cuales cuando se privatiza es utilizar el recurso, sobreutilizarlo y después pasar a la siguiente cosa. Con lo cual no es una muy buena solución. El segundo, y esto vendría a ser como el equivalente a un laissez-faire, como privatizamos, una cosa más neoliberal. La otra perspectiva que se ha tomado es la de control vertical, básicamente. Poner controles, poner organismos de control que supervisen el acceso al recurso compartido. ¿Sí? Entonces ponemos mecanismos de control y qué sé yo para que la gente no pesque de más. Entonces todas las personas dentro de esto pescan dentro de un límite. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando hay estos tipos de control, lo que sucede es que las personas se van de la organización, tienden a romper las reglas, y es lo que pasa. Cuando hay regulación estatal, lo que suele haber es regulación estatal muy fuerte, lo que suele haber es que las personas rompen las reglas. Entonces tenemos economía informal, por ejemplo, hay una regulación estatal muy fuerte, entonces tenemos economía informal y demás. Entonces, ninguna de las dos soluciones es del todo satisfactoria. Yo sigo chupando birra. Vamos a terminar bien la cuarentena. Ahora, durante mucho tiempo se pensó que estas eran las únicas soluciones, como los únicos grupos de soluciones. Pero, aquí es donde entra una persona maravillosa que es Elinor Ostrom. Elinor Ostrom fue una politóloga. Ella ganó el Premio Nobel de Economía en 2009. Fue la primera mujer, en ganar el Premio Nobel de Economía. Y Elinor Ostrom lo que hizo fue tuvo un abordaje empírico sobre esta situación. Ella lo que hizo fue investigar grupos en todo el mundo, comunidades, administrando recursos en común. Y lo que encontró fue lo siguiente. Y esta es básicamente la idea de Ostrom. Cuando los grupos siguen ciertos principios de organización, la tragedia de los comunes no sucede. No se depreda el recurso sin necesidad de privatización del recurso y sin necesidad de como control, monitoreo externo.
Cuando los grupos siguen determinados principios y ella los identificó, y esto fue el trabajo que le ganó el premio Nobel, la investigación y la identificación de principios, de estos principios son 8 principios que ella formuló 8 principios. Cuando un grupo se organiza en base a estos 8 principios, la tragedia de los comunes no sucede. Y sobre esos 8 principios se va a desplegar ProSocial. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros tenemos una comunidad de pescadores, de nuevo, con el lago, el laguito y toda la historia, si esa comunidad se guía, tiene estos 8 principios, exhibe estas 8 características, entonces lo que va a pasar es que van a pescar dentro de cierto límite, sin necesidad de monitoreo externo, sin necesidad de privatización del recurso. Ella identificó, y esto es genial, identificó condiciones bajo las cuales la tragedia de los comunes no sucede y los grupos pueden cooperar, las personas pueden trabajar de manera cooperativa y de manera sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Se están cagando de embole? ¿No? ¿Sí? Tengo que esperar 15 minutos a que me respondan. 15 segundos, perdón. A que me respondan las cosas. También tengo agua. No se están muriendo de embole. No sé qué hubiera hecho si me dicen que sí, igual. Yo creo que voy a seguir hablando esta estupidez igual, porque ya estoy. ¿Qué voy a hacer? Ah, no, perdón, se están aburriendo, me voy. Pero bueno, necesito saber que el público está ahí. Entonces, después de esta cosa sobre teoría de la evolución, después de esta cosa con la tragedia de los comunes, acá es donde podemos empezar a pensar en ProSocial. ¿Cuál es la idea? Los seres humanos somos cooperativos, pero ha sucedido un cambio en nuestras condiciones de vida sociales y materiales que ha hecho que nuestra habilidad para la cooperación, que nuestra tendencia a cooperar se vea perjudicada. ¿Sí? El cambio que ha habido en los últimos miles de años, ustedes piensen esto, durante decenas de miles de años los seres humanos vivimos en tribus, en grupos chiquititos. Ahora, en los últimos, ni siquiera diría 1000 años, pero pongamos 1000, 2000 años, nuestro panorama de vida ha cambiado muchísimo. Hoy en día no solamente estamos lidiando con nuestra tribu, como hace 50.000 años no había necesidad de hacer cosas para que las personas cooperaran, era simple. Somos una tribu, somos 50 monos. ¿Cooperamos o nos vamos todo el tacho? O sea, o estamos todos juntos o nos comen los leones, literalmente. Hoy en día eso ha cambiado. Una persona puede pasar perfectamente su vida sin interactuar con otras personas, puede sobrevivir sin interactuar, sin cooperar directamente con otras personas. Podemos estar en nuestra cuarentena más o menos y sobrevivir sin necesidad de tener otras personas pegadas al lado, lo cual en cierto aspecto es muy interesante. Pero eso ha roto, si quieren, ha significado una disrupción en nuestras formas de cooperar. Lo que trata de hacer ProSocial es devolvernos eso. Es volver a es restituir las características que hacen que un grupo funcione, las características que hacen que la cooperación funcione. Entonces, ahora sí, hablemos un poco de ProSocial. Al fin y al cabo, después de casi una hora de hablar al pedo, llego al tema que quería hablar. Les dije, esto vamos a estar creo que hasta las 10. No es jugo de manzana lo que estoy tomando. Tengo cerveza acá y agua en el otro. Y me estoy quedando sin cerveza. Este vaso es bastante práctico porque entra más o menos un medio litro de cerveza adentro, entonces vamos para un rato. Entonces, ¿qué es ProSocial? ProSocial es una intervención, es un programa, un programa de intervención, si quieren, que está basada en, por un lado, los principios de diseño identificados por Ostrom, los 8 principios de diseño que vamos a ver en un rato. Pero además, está guiada por el marco general de la selección multinivel
en las, como digamos, los abordajes contemporáneos de la teoría de la evolución, del darwinismo más contemporáneo. Em, y por otro lado, en la ciencia conductual y en particular aportes de terapia de aceptación y compromiso. Entonces, es una intervención que está basada en economía política, si quieren lo de Ostrom, está basada en teoría de la evolución, ciencia evolutiva y en ciencia conductual. Economistas, biólogos, psicólogos, trabajando juntos para lograr algo que es cómo hacemos que los grupos funcionen mejor, cómo hacemos para potenciar el altruismo y la cooperación en los seres humanos. Entonces, bravo llegamos. Y bueno, ¿qué querés? Si me dice ahí Omar Beto, bravo llegamos. Y sí, bueno, venís a un vivo mío. Lo que yo hago, mi estilo de vida es nunca llegar a las cosas. Yo doy vueltas en torno a las cosas. Algún día, por casualidad, por error generalmente, por accidente, llegamos al punto. Lo que trato de hacer es divertirme en el camino. Entonces, básicamente es los principios de diseño de Ostrom, teoría de la evolución y ACT. Y para los que no conocen, lo último es el Hexaflex, que es modelo de ACT, representación gráfica de ACT. Entonces, ¿qué es lo que hace ProSocial? Es una intervención que generalmente se hace en un par de jornadas, puede llevar más tiempo, un poco menos, que lo puede hacer el grupo mismo, un grupo mismo, digo cualquier grupo trabajando con un fin en común. Puede ser una organización tratando de hacer una intervención de caridad o solidaridad, puede ser un grupo de personas que están tratando de lograr restaurar una plaza, puede ser la cooperadora de una escuela, puede ser un grupo de trabajo, un microemprendimiento, puede ser un partido político, estoy pensando, hubo una intervención de estas con un partido político en Australia, puede ser un servicio de salud, y lo estoy diciendo porque hubo una intervención con un servicio de salud en Reino Unido, puede ser una comunidad, cualquier grupo de personas que estén trabajando juntas, ¿sí? Y entonces va a ser una intervención que va a llevar algún tiempo, como vamos ahí, y lo que va a suceder durante la intervención es que el grupo va a desarrollar habilidades de flexibilidad psicológica, va a tener una pequeña intervención psicológica al principio, va a evaluarse a sí mismo, vamos a hablar, vamos a discutir los 8 principios, y para cada principio, cada grupo va a buscar las soluciones más adecuadas. Y esto es muy importante. Los principios de Ostrom se pueden aplicar de un montón de maneras distintas. No hay una solución para cada grupo. Lo que sí es importante es que un grupo lo solucione. Hay que lidiar con esto, aun cuando las soluciones de un grupo sean muy distintas a las soluciones que otro grupo implementa. Porque los contextos de cada grupo van a ser distintos, pero los principios van a ser los mismos. Y lo que yo digo es, los principios de los grupos van a ser los mismos, sea que hablemos de 5 personas tratando de hacer una organización de beneficencia o 44 millones de personas tratando de llevar adelante un país. Los principios van a ser los mismos, las soluciones van a ser distintas, pero los principios que vamos a tratar de implementar van a ser los mismos. Entonces, hablemos un poco de cuáles son los obstáculos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que sobreponernos a 2 tipos de obstáculos. Por un lado están los obstáculos internos de un grupo, que es la falta de coordinación del trabajo y la distribución injusta de costos y beneficios. Y por otro lado, los grupos tienen influencias perturbadoras que vienen de afuera, que es la falta de autonomía y la poca coordinación de los grupos. ProSocial lo que trata de hacer es remover estos obstáculos para fomentar la cooperación y proteger al grupo. Entonces, vamos a ver un poco. Hablemos de los 8 principios de diseño. De nuevo, la intervención de ProSocial va a ser una intervención de flexibilidad psicológica seguida por una discusión de estos principios, y el corazón de ProSocial está en los 8 principios centrales. ¿Estamos como para verlos? Supongo que sí, no les voy a preguntar esta vez, porque total los voy a hablar igual. Hablemos del primer principio. ¿Qué es lo que tiene que tener un grupo para funcionar? Estos son los 8 principios, pero vamos a ver todo, uno por uno. El primer principio es este.
Un grupo tiene que tener una fuerte identidad grupal y comprensión del propósito. Para que un grupo funcione bien, tiene que haber un cierto sentido de pertenencia y tenemos que comprender cuál es el propósito. Ostrom lo formuló de una manera, Elinor Ostrom lo formuló de una manera, Prosocial los adapta un poquitito, pero básicamente ¿de qué se trata? Un grupo va a funcionar mejor cuando su propósito es claramente comprendido y percibido como valioso por sus miembros. Entonces, este es el primer punto. Necesitamos comprender cuál es el propósito del grupo, para qué estamos trabajando juntos, y tenemos que tenerlo de manera compartida y nos tiene que parecer valioso. Y en segundo lugar, un grupo va a funcionar mejor si tiene una fuerte identidad grupal. Y para esto les voy a pedir, imagínense, traten de recordar, de tener en mente mientras hablo, de el mejor grupo en el cual han estado, cuando han tenido que colaborar con otras personas, con el colegio, haciendo trabajos en el colegio o en el trabajo mismo, y el peor grupo. Y traten de ir pensando cómo estaban esos dos grupos, el mejor y el peor en el cual han estado, en cada uno de estos principios. Entonces, este primer principio establece, hay que saber quiénes son los miembros del grupo y para qué estamos. Pertenencia al grupo y comprensión del propósito. Para que un grupo funcione tiene que haber eso. Entonces, hay dos aspectos en esto. Por un lado, ¿qué es valioso para cada individuo respecto a participar en el grupo? Y por otro lado, ¿qué es valioso para el grupo colectivamente? ¿Qué nos importa como grupo? Por ejemplo, todos los países, digo aquí pensando en grupos grandes, como por ejemplo países, tratan de fomentar la identidad grupal, que es este punto, el segundo, la identidad grupal, por medio de la utilización de símbolos. La bandera, la escarapela, la flor nacional, el himno y demás símbolos de pertenencia. ¿Por qué? Porque lo que es necesario es identificar claramente quiénes son los miembros del grupo y fomentar un sentido de pertenencia al grupo. Una notita al pie. Los grupos que funcionan bien son los que espontáneamente aplican estos 8 principios. Hay grupos que espontáneamente pueden aplicar estos 8 principios, todo bien. Cuando un grupo falla en aplicar alguno de estos 8 principios, ahí es cuando empieza a haber problemas. Pero los grupos espontáneamente, digamos, el estado natural de un grupo es aplicar estos 8 principios, es organizarse en base a estos 8 principios. El estado natural de un grupo que funciona es que sus integrantes tienen un sentido de pertenencia, somos parte de esto, entendemos para qué lo estamos haciendo, cuál es el propósito de este grupo y nada, esta es la primera cosa, quiénes somos, para qué estamos haciendo esto. Entonces, si quieren una pregunta de cómo podrían evaluar en un grupo en el cual estuvieran, profe, hay que mencionar cuál es el grupo. No tengo ni idea de qué me estás hablando, Ariel. Ah, sí, ya sé. Qué jodido que sos. Entonces, evaluación. ¿En qué medida los miembros del grupo tienen un sentido de pertenencia y propósito compartido? Entonces, piensen en esto. Si son parte de un grupo, ¿en qué medida tenemos un sentido de pertenencia al grupo? Si el sentido de pertenencia es bajo, la cooperación va a ser baja también. Si yo no me siento parte de un grupo, la tendencia a cooperar en ese grupo va a ser muy baja. En cambio, si yo siento que pertenezco a ese grupo, si me siento parte de esto, si me siento parte de la cuestión, entonces hay más chances de que yo coopere. Entonces, la planificación es pensar en qué nos interesa como grupo. Digo, si queremos resolver esto, si queremos potenciar la eficacia de un grupo del cual formemos parte, es plantearnos qué nos interesa como grupo, cómo podemos crear un sentido de inclusión, de seguridad y de protección para los miembros del grupo. Entonces, muchas veces esto pasa por fomentar la cooperación, la socialización en el grupo, conocernos. Muchas veces trabajamos en grupos en los cuales no nos conocemos. No sabemos quién es la persona que tengo al lado.
Si yo no sé quién es la persona que tengo al lado, mi capacidad de cooperar se ve disminuida. Pero si yo sé quién es el que tengo al lado, yo sé con quién estoy trabajando, yo conozco a la persona que tengo al lado y yo sé, por ejemplo, que estoy trabajando con mi amigo X que está pasando por un mal momento y que va a tener algunos días más duros y que por ahí está de mal humor un día, pero sé a qué se debe, entonces puedo tener un poco más de tolerancia. Va a ser completamente distinto que si esta otra persona para mí es un extraño. Entonces, tener cierta socialización, tener hábitos, cosas que tengan que ver con socializar por fuera del grupo, por fuera del trabajo concreto del grupo, puede ayudar mucho a facilitar la cooperación. Por eso es que muchas veces las empresas hacen retiros y cosas así donde básicamente son cosas de socialización. Lo que están tratando de hacer es que las personas se conozcan un poco mejor para que puedan cooperar un poco mejor. No siempre funciona porque no siempre se tienen en cuenta el resto de las cosas y porque no siempre es autodeterminación, pero ya vamos a llegar a eso. Pero una forma es esta. Si tienen un grupo, hagan cosas además de solamente lo del grupo. Traten de que haya socialización. Si ya la hay, joya, perfecto. Si no la hay, quizás sería una buena idea. Que nos conozcamos, que sepamos uno del otro, de qué nos pasa, de dónde estamos, de por qué momentos estamos atravesando. Es una forma de que el grupo funcione mejor. Eh, Fomentar todo lo que sea identidad, pertenencia. Por eso lo primero que hace una banda de música, por ejemplo, es ponerse un nombre y agarrar un loguito y hacerse un dibujito, alguna cosa así, para decir nosotros somos estos. ¿Sí? Y un país hace lo mismo, y una empresa hace lo mismo, por eso tenemos logos, se hizo logos y toda la cosa visual, porque lo visual sirve para identificar de qué estamos hablando. Eh, oh, mi mamá dice feliz cumple, hola mamá. Eh, el segundo principio, el segundo principio para que un grupo funcione bien es, tiene que haber una distribución justa de costos y beneficios. ¿Qué quiero decir con esto? La percepción de una distribución justa es esencial para el desempeño. Especialmente estamos hablando del balance entre esfuerzo y recompensa. Tiene que haber un balance entre lo que yo percibo que pongo en el grupo versus lo que obtengo del grupo. Si no hay esto, básicamente cuando el balance entre lo que pongo en un grupo y lo que obtengo, que puede ser dinero y puede ser cualquier otra cosa, puede ser prestigio, puede ser reconocimiento, puede ser cualquier cosa, pero si percibo que la distribución de cosas es injusta, la distribución de tareas, lo que sea es injusta, voy a tender a retirarme del grupo y dejar de cooperar. Si percibo que esto es injusto, que uno trabaja lo mismo que el otro, pero gana la mitad, lo que voy a tender a hacer es retirarme del grupo, retirarme de la cooperación, empezar a adoptar una posición bastante más pasiva. Entonces, los grupos que funcionan tienden a tener una buena distribución de costos y beneficios. Entonces, ¿cómo lo podemos evaluar? ¿En qué medida las ventajas, las demandas y los beneficios de participar en este grupo son distribuidos equitativamente entre sus miembros? Lo dije de manera medio rara. Estamos hablando de distribución justa de costos y beneficios porque hay muchas formas de solucionar esto. Una forma, por ejemplo, es la igualdad, como distribuir igualmente a todos. Otra forma, por ejemplo, vendría a ser la equidad, que es repartir según lo que cada uno necesita. Otra forma podría ser según el mérito, repartir a cada uno según lo que pone. Cada lugar, cada tipo de situación va a requerir soluciones distintas. Por ejemplo, con respecto a la salud, lo que queremos hacer es que haya igualdad. Es decir, que sea distribuido el acceso a la salud igualmente para todos sin importar cuánto hayan contribuido. Mientras que para otras cosas vamos a querer algo más parecido al mérito. Y en otras cosas vamos a querer algo más parecido a las necesidades de cada uno. ¿Sí? Entonces hay muchas formas de solucionar esto. Lo que es importante es, tiene que haber una. Y los miembros del grupo tienen que sentir que la distribución es justa. Si no, la cooperación se va a ver severamente resentida. Entonces esto hay que resolverlo de alguna manera. Tiene que haber alguna solución. Cuál sea, es una cuestión secundaria. Generalmente durante una intervención prosocial se discuten algunas formas de resolver esto. Pero es secundaria la forma, lo que es importante es que se resuelva de alguna manera. Y de una manera que todos los miembros del grupo estén de acuerdo.
Y esto nos lleva a nuestro siguiente principio. El siguiente principio es: la toma de decisiones tiene que ser justa e inclusiva. Esto es, los miembros del grupo tienen que estar involucrados en las decisiones que los afecten, particularmente en las decisiones que afectan cómo funciona el grupo. Los miembros del grupo, básicamente el principio es este: si hay algo que me va a afectar, una decisión que me va a afectar a mí, tengo que tener voz y voto al respecto. Porque si yo no tengo voz y voto sobre decisiones que me afectan como miembro de un grupo, de nuevo lo que va a tender a pasar es que me voy a retirar del grupo. Si siento que mi voz no cuenta, si siento que se toman decisiones sin que nadie me consulte, sin que yo participe de ninguna manera, voy a tender a retirarme del grupo. Y de nuevo, hay un montón de formas de resolver esto. La evaluación básica es esta: ¿en qué medida los miembros del grupo se sienten involucrados en la toma de decisiones que los afectan? Y lo que vamos a tratar de planificar es cómo podemos tomar decisiones de manera tal de incluir a aquellos que necesitan y quieren ser incluidos. Hay un montón de formas de resolver esto. La votación es una, o sea, mayoría simple es una, consentimiento es otra. Podemos tener representantes que voten por nosotros, que es como lo suelen resolver los países. No todos, porque algunos países sí tienen una participación directa. Hay un montón de maneras de resolver esto. Lo que es importante es que el principio sea respetado, que la toma de decisiones sea justa y sobre todo que sea inclusiva, que estemos incluidos en la toma de decisiones que nos afectan. Si no estamos incluidos en eso, si no estamos dirigiendo y resolviendo este principio, la cooperación se va a ver severamente afectada. Principio 4. Vamos para adelante. El principio 4 es que tiene que haber un monitoreo de las conductas acordadas. Esto es básicamente la función de policía del grupo. Esto es transparencia. Cuando hay conductas acordadas, sea en un grupito chiquitito o sea en un país, tiene que haber transparencia en las conductas acordadas. Cuando no hay transparencia es muy fácil que las personas se aprovechen del recurso de la cooperación, del recurso compartido. Entonces, lo que es necesario preferiblemente es que las conductas acordadas, aquellas conductas que son parte de del propósito del grupo, tiene que haber transparencia en las conductas relevantes para el grupo, y es preferible el monitoreo por pares antes que por jerarquía. Es preferible que el monitoreo de las conductas se haga de manera colectiva antes que lo haga un jefe o lo que fuere. Sin embargo, pregunta Verónica, ¿debería haber un líder? ¿Puede haber un líder como una forma de toma de decisiones, si es que es lo que votamos? Y a veces no. Hay un montón de grupos que funcionan fantásticos sin un líder, simplemente tienen distintas funciones, distintos miembros, tienen distintas ideas, uno se ocupa de esto, el otro se ocupa de esto otro, y no necesariamente tiene que haber un líder. En algunas organizaciones sí, porque es una forma de agilizar cierta toma de decisiones, pero no siempre. No siempre es necesario. De nuevo, depende de las características del grupo. A veces tener un líder lo que hace es agilizar cierta toma de decisiones. Pero en otras circunstancias, en donde no es necesario esa agilidad, pueden ser resueltas de otra manera. Entonces, de nuevo, depende de lo que el grupo necesite. Cada grupo tiene necesidades distintas. Lo que sí es necesario es que haya una toma de decisiones consensuada. El monitoreo de conductas acordadas es, no sé, si somos la cooperadora de un colegio y tenemos una caja, un fondo de dinero, por ejemplo, tiene que haber transparencia respecto a en qué estamos usando el dinero. Y una forma, por ejemplo, podría ser que los gastos sean públicos. Las declaraciones juradas que suelen hacer los políticos, que tienen que hacer los políticos, al menos en algunos países, cuando van a asumir un cargo, tienen esta función, cumplen con esta función, con monitorear ciertas cosas, la posibilidad de monitorear, tiene que ser público. Por eso tenemos organizaciones tales como la prensa. La prensa tiene, supuestamente, en teoría, idealmente, lo que hace es monitorear, por eso se habla a veces del cuarto poder, monitorear a los otros tres poderes. Esa es la idea, tiene que haber alguna forma de monitoreo. Entonces, la evaluación que podemos hacer es esta: ¿en qué medida los miembros del grupo saben lo que otros miembros del grupo están haciendo en lo que tiene que ver con el grupo, por supuesto? Y
la planificación, si tuviéramos que resolverlo, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo podemos estar al tanto de lo que otros miembros del grupo están haciendo? ¿Cómo puede haber transparencia en nuestras conductas? La transparencia va a ayudar a que las personas cooperen mejor. El quinto principio tiene que haber consecuencias, respuestas graduadas a las conductas que son útiles para el grupo y a las conductas que no. Básicamente sanciones. Tiene que haber sanciones graduadas para las conductas que atentan contra el grupo. Y en principio tendría que haber consecuencias positivas para aquellas conductas que son favorables para el grupo. Lo que queremos hacer es desalentar las conductas perjudiciales para el grupo y fomentar las útiles para el grupo. Pero tienen que ser graduales. Si directamente lo que hacemos es matar a cada uno que tiene cualquier tipo de conducta en contra del grupo, nos vamos a quedar sin grupo muy rápidamente. Lo que tiene que ser es gradual. A veces una consecuencia puede ser simplemente un llamado de atención. Che, hiciste esto. Y de ahí puede ir escalando desde algo así hasta la exclusión del grupo. ¿Sí? Ese es el principio del sistema penal. La idea de tener un sistema de sanciones graduales. Por eso no es que matamos a todo el mundo que comete cualquier crimen, sino que tenemos un sistema gradual. Es la aplicación de este principio. En un grupito chiquitito esto puede funcionar de la misma manera. ¿Qué pasa cuando hay conductas que van en contra del propósito del grupo? ¿Cómo las resolvemos? ¿Cómo las dirigimos? ¿Y qué tipo de consecuencias va a haber? El tipo de consecuencias puede ser pactado por el grupo, puede ser acordado por el grupo, y no importa mucho qué sistema se use, lo que sí es importante es que el grupo esté de acuerdo. Que todo el grupo esté de acuerdo en esto, que va a haber un sistema de consecuencias, un sistema de castigos y recompensas para las conductas que vayan en contra y a favor del propósito del grupo respectivamente. Vamos a pasar por esto. El sexto principio tiene que haber formas de resolución de conflictos que sean justas y rápidas. Nuevamente, va a haber conflictos en el grupo y esto es algo importante de tener en cuenta. En todo grupo va a haber problemas porque hay diferencias de opiniones, porque las personas piensan diferentes cosas, entonces va a pasar esto, va a haber conflictos. La cuestión es, fundamentalmente, ¿qué sistemas de resolución de conflicto va a haber? Por ejemplo, en las tribus, en sistemas comunitarios muy chiquititos, lo que suele haber, por ejemplo, los que resuelven los conflictos son los ancianos. Los viejos de la tribu son los que suelen terciar en los conflictos. Entonces todo el mundo está de acuerdo en que ellos son los que van a hacer la resolución de conflictos. Si yo tengo un problema con otro miembro de mi tribu, lo que vamos a hacer es vamos a preguntar a los ancianos para que ellos dictaminen. ¿Sí? La función de la justicia en un país es esta, por ejemplo. Tener una resolución de conflictos que sea justa y rápida. Te debo lo de rápido, te debo lo de justo, pero bueno, la idea es que haya alguna solución, la idea es que nuestras soluciones mejoren. Lo que yo estoy diciendo también un poco es esto con los chistes. Son las cosas que nosotros necesitamos resolver para que nuestros grupos, nuestros países, nuestras naciones y nuestro mundo funcione mejor. Encontrar mejores soluciones a esto. La evaluación podría ser esta: en qué medida el grupo tiene una forma rápida y justa de solución de conflictos, y la planificación va a ser preguntarnos cómo podemos resolver los conflictos y diferencias que inevitablemente van a surgir. Van a surgir conflictos. Saber cómo los vamos a resolver o tener una idea de cómo los vamos a resolver nos permite anticiparnos a ciertas cosas. ¿Sí? Cuanto mejor resueltos tengamos, por ejemplo, este principio, más vamos a poder hacer frente a las posibles dificultades. Si un grupo no tiene ninguna manera de lidiar con esto y nos encontramos con un conflicto, lo que va a pasar es que el grupo se apaga. Principio 7. La autoridad para el autogobierno. Un grupo tiene que tener autonomía. Esto básicamente es autonomía. El grupo tiene que poder tomar sus propias decisiones. Entonces, en muchos casos es necesario tomar medidas, tomar recaudos para disminuir las influencias externas sobre el grupo. Si un grupo no tiene autonomía, no puede tomar ninguno de los otros principios, no puede determinar ninguno de los otros principios. Esta es la idea de la soberanía, por ejemplo. La idea de la soberanía es esa. Necesitamos poder tomar nuestras propias decisiones. Si no podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces nos desintegramos como grupo. Por eso es necesario muchas veces proteger la soberanía, proteger la capacidad de autodeterminación. Y esto va a ser verdadero, o sea, va a ser aplicable tanto para un país
como para un grupito de 5 personas. Si no podemos tomar nuestras propias decisiones, entonces no vamos a funcionar como grupo. Y entonces quizás una de las cosas que necesitamos ver es cómo hacemos para poder tener cierto grado de autonomía y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, bla bla bla, no importa, esto acá es básicamente lo que acabo de decir. Y el último principio es un principio de escala. Digamos, esto que funciona dentro de nosotros como distribución de costos y beneficios, toma de decisiones, tiene que aplicarse también en las relaciones con otros grupos. Ningún grupo funciona de manera aislada. Siempre necesitamos tomar decisiones o interactuar con otros grupos. Sí, si ustedes tienen una institución, una organización de beneficencia, van a tener que interactuar con otras organizaciones más tarde o más temprano. Y cuando sucedan esas interacciones, tienen que estar aplicándose los mismos principios. ¿Sí? Esto es lo que permite la descentralización, lo que Ostrom llamaba el gobierno policéntrico. ¿Sí? La posibilidad de tener muchos grupitos, muchos grupos interactuando entre sí, siguiendo estos mismos principios de colaboración. Entonces, los grupos tienen que poder relacionarse con otros grupos siguiendo los principios de 1 a 7. Y la pregunta que podemos hacer es esta: ¿tiene nuestro grupo relaciones que sean significativas, justas, inclusivas, transparentes y efectivas con otros grupos? ¿El grupo sirve a sus propios intereses o a aquellos del contexto ampliado? ¿Nosotros estamos al servicio de nuestros propios fines o nuestros fines están también al servicio del contexto general? Y esta es una pregunta que hay que hacer. Y esto es algo que hay que resolver de alguna manera. Y bueno, el principio de resolución de problemas es este: ¿cómo podemos hacer para tener mejores relaciones con otros grupos? Bla. Sí, no hay mucha vuelta con esto. Entonces, estos son los 8 principios de Ostrom. ¿Sí? Los 8 principios de Ostrom adaptados por ProSocial. El espíritu es el mismo, solamente que ProSocial lo que hizo fue... Ostrom no pensó en una intervención. Elinor Ostrom no pensó en una intervención. Ella lo que hizo fue decir, mira, yo encuentro que los grupos que funcionan hacen esto y esto otro. Lo que hicieron la gente de ciencia evolutiva y ciencia conductual, fue decir, ok, ¿cómo podemos hacer que estos principios se apliquen en un grupo? Entonces, adaptaron esos principios, le agregaron algunas cosas que son necesarias al momento de hacer una intervención y lo transformaron en un programa de intervención. Los 8 principios centrales entonces tienen estas funciones. El primer principio, el de identidad grupal, define al grupo. Los principios de 2 a 6, la distribución de costos y beneficios, la toma de decisiones, monitoreo de conductas, consecuencias graduadas, resolución de conflictos, asegura la efectividad por medio de balancear los intereses individuales y los intereses colectivos. El principio 7 apoya el desempeño y el involucramiento. Si no soy parte del grupo, si el grupo no tiene autonomía, me retiro. Y el principio 8 nos permite escalar los principios a sistemas mayores. Entonces, una intervención prosocial típica tiene básicamente esta estructura. Primero se hace una evaluación, preintervención. Antes de la intervención hacemos una pequeña evaluación. Después de esta evaluación tenemos una intervención de flexibilidad psicológica individual. Básicamente es una intervención de ACT, de terapia de aceptación y compromiso, donde enseñamos a las personas a reconocer emociones, pensamientos y el efecto que esto tiene sobre nuestras conductas y la diferencia entre conductas de aproximación, conductas de evitación. Se usa la Matrix, para lo que conocen ustedes. Se suele usar la Matrix, pero se pueden usar otros principios también. Después se hace una intervención de flexibilidad psicológica grupal. Primero es individual, después se hace de manera grupal y discutimos el principio 1, el de identidad grupal y propósito, de manera colectiva. Hablamos de manera colectiva de qué nos importa como grupo y qué queremos estar haciendo. Después lo que hacemos es evaluamos los principios 2 a 7, 2 a 8 en realidad, está mal ahí la filmina. Los evaluamos, los discutimos, básicamente lo puntuamos. Los miembros del grupo pongamos que somos 50, ok, vamos a evaluar colectivamente cómo nos ubicamos en cada uno de esos principios. Y después lo que vamos a hacer es tener una conversación y tener una discusión sobre esto. Si hay algún principio en el cual no estamos de acuerdo en cómo se aplica, tenemos miembros que dicen, no, esto está mal aplicado, no funciona, lo que vamos a hacer es tener una conversación y tratar de llegar a un acuerdo. Eso es como una intervención de psicología organizacional, si quieren, tener una intervención en una empresa. Lo siguiente que se hace es establecer metas para el grupo,
Una vez que tenemos esto, un acuerdo para algunas cosas, lo que vamos a tener metas. Metas a corto plazo, metas a mediano plazo, metas a largo plazo de implementación de los principios y de consecución de los objetivos del grupo. Y esto va a ser el corazón de la intervención. El corazón de la intervención son estos puntos, ¿sí? Generalmente se hacen 2 días. Generalmente suelen ser como 2 jornadas, como 2 jornadas de 6 horas más o menos, una cosa así, con un facilitador. Después se hace una evaluación post-intervención, donde evaluamos cómo se siente cada uno de los miembros del grupo con respecto a los 8 principios. Y se hace un monitoreo de implementación, hacemos un monitoreo de que se estén implementando las soluciones de manera adecuada y de manera satisfactoria para todos los integrantes del grupo. Y finalmente se hace un seguimiento después de un tiempo. Entonces, esta es básicamente la estructura de una intervención prosocial que, insisto, suele llevar 2 días, a veces puede llevar más, depende del tamaño del grupo, puede llevar un mes si es que se trata de un grupo muy grande o con muchas células, pero los principios van a ser siempre los mismos. Esto se ha aplicado en un montón de lugares. Acá tenemos cosas de gente de África Central, tenemos gente de Sierra Leona, es la foto del medio. En la foto del centro van a ver, es una intervención en Sierra Leona que se hizo, que fue una de las primeras intervenciones basadas en prosocial, cuando hubo un brote de ébola en África, y básicamente cómo podemos resolver algunas de las cosas que son necesarias para contener el brote. Pero bueno, tenemos también, nada, son ejemplos, son solamente algunos ejemplos. Literalmente hay decenas de ejemplos de casos de intervenciones de prosocial en todo el mundo. Yo creo que el motivo por el cual quería hablar de esto hoy es porque el mundo hoy nos pone frente a una elección. La situación hoy, y lo digo yo desde esta cuarentena, nos pone frente a una elección que tenemos que tomar, y que tenemos que tomar de manera colectiva. La elección es si vamos a cooperar o no. La elección es si vamos a trabajar juntos o no. Es muy sencilla. Es muy sencilla. Es complicada de llevar a cabo, pero la elección en sí es sencilla. ¿Vamos a cooperar con otras personas o no? Básicamente es, ¿vamos a hacer estas gallinas o estas gallinas? ¿Cuál es el camino que queremos seguir? ¿Trabajar en pos del interés individual? ¿Trabajar en pos del interés grupal? Esta pandemia nos ha puesto en la urgencia de tener que elegir, porque no nos ha dejado mucho tiempo. No hemos tenido algunos procesos que quizás iban a llevar años. Esta pandemia nos ha obligado a resolverlo en cuestión de meses. Y esto va a cambiar en muchos aspectos nuestra forma de vida tal como la conocemos hasta ahora. Va a haber muchos cambios. Vamos a tener que lidiar con la depresión económica que va a seguir a la pandemia. Vamos a tener que lidiar tenemos que lidiar con la pandemia porque todavía no ha terminado. En Argentina todavía recién estamos empezando. Pero vamos a tener que lidiar con eso y vamos a tener que lidiar con lo que venga después. Y nuestra vida va a cambiar. Nuestra elección es quiénes queremos ser. Si nosotros encontramos la forma de cooperar, la forma de trabajar juntos, podemos sobrevivir. Si no, no. Básicamente, no. Llegamos hasta acá, después de miles, cientos de miles de años de evolución, llegamos hasta aquí, a donde estamos ahora, porque hemos trabajado juntos, porque hemos resuelto cosas de manera colectiva, de manera cooperativa. La elección está en nosotros ahora de qué camino vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir resolviendo las cosas como las hemos resuelto, y yo creo que todavía podemos, y creo que hay un montón de ejemplos en el mundo de que esto todavía se puede hacer, todavía se puede pensar, o tenemos el otro camino. La decisión es nuestra en ese punto. Creo que prosocial lo que permite es pensar un poco cómo puede funcionar esto. ¿Qué tenemos que hacer para que esto funcione? ¿Qué tenemos que respetar? ¿Qué tenemos que seguir para que esto funcione? Y no está basado en opiniones, está basado en ciencia. Está basado en investigación, en muchísima investigación, en toda la investigación de Ostrom, en lo que la ciencia conductual tiene para aportar, en lo que la ciencia de la evolución tiene para aportar respecto a la selección multinivel y el altruismo y todo ese género de cosas. Entonces tenemos herramientas para lidiar con esto. Si les interesa saber un poco más,
Tenemos hay un par de recursos. Miren, está de este lado, hay un libro, está el libro de ProSocial, que es este. Vamos a ponerlo. Ahí está, mira qué bonito. Y está el otro, hay otro que escribimos, este lo escribimos con un amigo, con Mariano. Con mi amigo Mariano escribimos este libro, el de este lado, que es Pugliese, Pugliese, Pugliese. Básicamente lo que hicimos, que mi amigo que es músico, es productor, lo que hicimos fue pensar los principios pro-social, pero aplicados a bandas de música. Nos hemos divertido muchísimo haciendo eso. Es un librito, es una porquería el libro, no sirve para nada. Y los músicos no leen además, pero importa, nos divertimos escribiéndolo. Pero es un librito muy chiquitito, si lo quieren se consigue vía editorial Dunque, ¿no? Después me escriben, qué sé yo. Pero tenemos una rara ventaja, que es el libro nuestro de Pugliese, basado en los principios pro-social, salió antes que el libro de ProSocial. Así que creo que es la primera vez que le ganamos de mano al mundo anglosajón. Está bien que es una porquería el librito y es chiquito y no tengo ni siquiera un ejemplar para mostrar, pero bueno, es lo que hay. Y si no, lo que pueden hacer es ir a prosocial.world. Lo que sí van a tener que saber inglés, al menos por ahora, porque es todo bastante reciente la formación. Pueden hacer una formación, es una formación de facilitador, es la formación que hice yo el año pasado o el otro, no me acuerdo. Pero se forman como facilitadores, no es necesario que sean psicólogos, pueden básicamente ser de cualquier contexto. Cuando lo hice yo, de hecho por ejemplo, lo hicimos con parte de mis compañeros, era una agencia de periodistas de Sudáfrica. Porque de nuevo, esto no se limita, esto no es una cosa psicológica. Hay herramientas psicológicas, pero no es una cosa psicológica. Esto es cómo podemos mejorar la eficacia de grupos. Entonces en prosocial.world yo creo que en algún momento va a haber alguna cosa en español, hay que darle un poco de tiempo, pero pueden participar ustedes y traducir y hacer cosas, obvio. Y eso sería una buena manera de organizar esto, porque la verdad es que estaría viniéndonos bastante bien algo así. Pero chequeen el libro de ProSocial. Este acá sirve solamente para músicos y ni siquiera. Creo que les puede resultar interesante para si están interesados como en esto, en trabajar con grupos, en mejorar la eficacia de grupos, o sea, trabajar con otros grupos o trabajar con mejorar la eficacia de mi propio grupo. Este libro no es un libro para psicólogos. Este es un libro para básicamente cualquier persona que esté interesada en mejorar su grupo. Entonces habla como de la base de flexibilidad psicológica, de intervención de flexibilidad psicológica muy sencilla y nada, de un montón de otras cosas, pero es como desde la base. Pero bueno, está ahí, búsquenlo en Book Depository, en Amazon o qué sé yo, donde sea que ustedes consigan sus libros. ¿Son las 10? Miren qué cosa, son las 10:02. Y yo dije, bueno, de 8:30 a 10. Y este es mi último. Este es mi último slide. Lo que voy a hacer es tomarme 5 minutos. Si hay preguntas o si quieren saber alguna cosa. Yo digo esto y ahora tengo que contar hasta 15. Hasta que a ustedes les llegue. Si quieren hacer alguna pregunta acá en el chat de Facebook. Yo señalo acá porque lo tengo de este lado. Pero no sé dónde corro, no lo tienen ustedes. Voy a esperar un ratito. A ver si hay preguntas. Mientras tanto, bailamos un poco. Hacemos ruiditos ASMR. Hay que hacer boludeces, todo suma. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, May. Están todos agradeciendo. ¿Alguien tiene algo? Javi antes tenía una pregunta. Había visto que antes Javi preguntó algo. Tenemos que plantearnos dónde estamos parados. Bienvenido virus. No, bienvenido virus no. Virus malo. Virus caca, feo. No. Virus malo. Estamos encerrados acá adentro. Estoy encerrado con Matilda. Matilda es mi gata que está durmiendo. No, virus malo. ¿Viva la evolución? Sí. ¿Se pueden integrar, Javi preguntaba esto, ¿se pueden integrar procedimientos de resolución cooperativa de problemas estandarizados para resolver desacuerdos en el principio 6? Sí, la idea es esta. Cada uno de los principios, para cada uno de los principios tenemos toneladas de literatura. Hay toneladas de literatura de manejo de conflictos. Hay un montón de soluciones,
que ustedes pueden ver en la literatura, pueden agarrar la literatura, hay un montón de cosas en la literatura científica, investigaciones, un montón. Agarren lo que sea que les funcione, lo que sea que manejen. De nuevo, insisto, lo esencial es que el grupo esté de acuerdo con la forma de resolverlo. Si ustedes, la idea es, si ustedes son un facilitador prosocial, van a trabajar con esto, la idea es que tengan como un menú, un repertorio de soluciones posibles para cada principio, que puedan ofrecer al grupo, que puedan sugerir y que el grupo elija. Este es el trabajo del facilitador prosocial. Así que si ustedes conocen procedimientos, sí, obvio. Todo lo que sea mecanismos, formas de tomas de decisión, todo lo que sean formas de resolución de conflicto, todo lo que sea sistemas de sanciones, sistemas de gobernancia, todo sirve. Por supuesto que sí. Lo importante es la función de cada principio, más que la forma en la cual se resuelve. De nuevo, un grupo de 5 personas lo va a resolver distinto que una nación de 44 millones de personas. Así que sí, Javi, completamente sirve. Me voy llena de ganas de saber más del tema. Entré a prosocial, prosocial.org. Sí, y tenemos un artículo publicado en Psiciencia que no lo puse, si David está ahí. En Psiciencia yo había publicado un artículo primero en el blog que después Psiciencia levantó. Pueden ir directamente a Psiciencia porque es más fácil y más lindo que mi blog. El blog mío es una poronga, pero está ahí, se llama Mejorando la eficacia de grupos, prosocial, algo así. Y lo que hicimos ahí fue, de hecho fue la idea de la cual después derivó el libro, que fue pensar en estos principios cómo se podrían aplicar a una banda de música, un grupo de músicos. ¿Podrías relacionar algo con la teoría de Pichon-Rivière? Bueno, Pichon-Rivière lo que hacía, básicamente la idea central de Pichon-Rivière es de nuevo tratar de formular cómo es que los grupos funcionan. Esto, si quieren, es algo un poco más sofisticado y un poco más basado en evidencia respecto a cómo podemos pensar que los grupos funcionan. Pero sí, hay compatibilidades en cuanto estamos tratando de lidiar con tratando de lograr el mismo objetivo. ¿Cómo podemos hacer que los grupos funcionen mejor? Así que sí, Omar, va por ese lado. Ahí está David. Yo sabía que iba a estar David, gracias. David poniendo cosas. Ahí está, en el link está. Hay una pequeña descripción de esto que les conté, está escrito, así que pueden por ahí sentarse y leer un ratito. A ver si hay alguna otra pregunta. En tu experiencia al implementar el modelo prosocial, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron? Las mismas dificultades que aparecen en toda intervención. Son las dificultades de toda intervención. Tenés que lidiar con situaciones particulares. Hay que construir cosas y... Nada, es lo mismo que... ¿Cuáles son las dificultades que tenés al trabajar con pacientes? Y de todo color. Básicamente de todo color. ¿Se puede relacionar a Pichon-Rivière con la sociabilización en las gallinas pío pío? Yo creo que hay que banear a Javier Mandil de los vivos de ahora en más. No hay que dejar a comentar. Yo creo que sí, Javi. Yo creo que sí, se puede hacer completamente. Le paso un abrazo grande a mi hermano Javi Mandil, que mi coautor. Yeah. Que está ahí comentando. Espero que hayan visto el vivo de Javi de ayer. Estuvimos ahí riéndonos un poco y escuchándolo. Siempre Javi, con el corazón más grande del mundo. ¿No hay ninguna otra pregunta? Cuento hasta 10 porque espero el delay y si no, lo que vamos a ir haciendo lentamente es y con esto los dejo. Espero que tengan una linda noche. Pásenla lindo, cuídense, quédense dentro de su casa y nos vemos cuando nos veamos. Bye.